Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Como les dije, como les mencioné a algunos, tuve una reunión que se alargó un poco más de lo que se debió haber alargado, así que tuve que posponer el inicio de la clase por 20 minutos, pero no es una gran cosa tampoco, así que no es un mayor problema. Entonces, en la clase de hoy vamos a seguir hablando de la teoría de tectónica de placas y de sus implicancias globales para las ciencias de la Tierra y en particular para la geología. Entonces, por lo mismo, decidí no cambiar la imagen del fondo de la clase, sino que seguimos con la misma imagen de las placas tectónicas entre África, Asia y Europa. Y como habíamos visto, según el modelo de la tectónica de placas, en el manto superior, junto con la corteza, que es lo que forma la litosfera, se comportan como una capa fuerte y rígida, y estas capas se mueven sobre la superficie de la Tierra, que es aproximadamente esférica, y estas capas son las que se denominan las placas. Y el movimiento por la convección en el manto, en estas grandes celdas convectivas que los especialistas en modelación computacional de la Tierra han realizado modelos extremadamente sofisticados de su funcionamiento, son lo que es el motor que gatilla el movimiento de las placas tectónicas en zonas en las cuales hay ascenso de material plástico, como en una dorsal oceánica, que las vamos a describir en más de detalle a lo largo de la clase, donde las placas se alejan las unas de las otras, o en zonas de subducción donde dos placas, puede ser en este caso una placa oceánica bajo una placa continental, la placa oceánica subductada bajo la placa oceánica, dando origen a la formación de volcanes, cordilleras y terremotos. Y esta se subducta principalmente porque al ser corteza oceánica es más densa y menos boyante que la corteza continental. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de la tectónica de placas? La implicancia principal es que, debido a que la teoría predice que las placas son rígidas, la actividad volcánica y la presencia de terremotos debiera ocurrir en los bordes de estas placas. Entonces, por ejemplo, como acá está la placa de Nazca y acá está la placa sudamericana, en el borde, en la zona donde la placa de Nazca se subducta, ocurren terremotos. En Chile ocurren, de hecho, algunos de los terremotos más grandes del mundo, y también hay presencia de volcanes. Pero, por ejemplo, en zonas que están lejos de los bordes de placas, como en el interior de Brasil, donde hay rocas que tienen 2.000 millones de años, en nuestro país no hay rocas tan viejas como esa. En el interior de Brasil no hay volcanes, no hay terremotos, ni ninguno de estos fenómenos predichos por la teoría de tectónica de placas. Tampoco hay cordilleras elevadas como la cordillera de los Andes. En general, la teoría funciona bastante bien para explicar una buena cantidad de fenómenos en el mundo. Bueno, también explica la distribución de terremotos en los bordes de las placas, pero al ser una teoría, tiene fallas y hay cosas que no puede explicar al día de hoy. Y el ejemplo más espectacular de lo que la tectónica de placas no puede explicar es parte de la colisión de India, de la placa de la India, perdón, de la placa de Eurasia, perdón, de la placa de Australia, donde está la India, con la placa de Eurasia. Acá el mapa muestra terremotos, entonces uno inferiría ya, aquí hay un borde, muestra la localización en el punto donde se origina un terremoto. Entonces en este uno podría inferir ya, acá hay un borde de placas, es cierto, pero cuando uno mira un mapa, un bosquejo geológico, que es este que está acá está la India, todo esto que está acá es el Tíbet, y uno ve todas estas cosas negras que son fallas, que son fracturas. Y estas fracturas tienen miles de kilómetros y separan el movimiento de dos bloques rígidos que forman parte de la litosfera de nuestro planeta. Y estas fallas se extienden por miles de kilómetros al interior del continente asiático, llegando a distancias tan grandes como, bueno, acá estos son 10 grados, entonces tenemos fallas que producen terremotos muy grandes, fracturas, a más de 1.500 kilómetros del borde de las placas tectónicas, de la placa de la India con la placa de Eurasia. Y eso es algo que la tectónica de placas no puede predecir al día de hoy, es algo para lo cual han habido muchísimas explicaciones y controversias científicas, y es un ejemplo de que, pese a que la teoría funciona muy bien para explicar una gran cantidad de procesos, cosas como esta, como cómo se mueven, cómo se deforman los continentes en el interior de ellos,
no es algo que pueda explicar. Y eso, bueno, eso va bastante más allá de lo que se ve en este curso. Entonces la idea de hoy es mencionar un poquito de qué se trata los distintos tipos de márgenes, donde las placas se separan, se acercan en las zonas de divergencia, donde los márgenes se alejan los unos de los otros, en las zonas convergentes, donde los márgenes se acercan los unos con los otros, o en las zonas transcurrentes, donde las placas se deslizan sin construirse ni alejarse. Entonces, en un margen divergente, como el que se muestra en esta animación, esto es en el fondo del océano, y por lo tanto estamos hablando de corteza oceánica. Estamos hablando de corteza oceánica, y en esta zona, estas son zonas donde se infiere que las celdas convectivas de la astenósfera ascienden, por las cuales asciende material. Este material asciende, se descomprime, y al descomprimirse se puede fundir. Es más o menos análogo a abrir una botella de bebida en la cual si uno le baja la presión, parte de las burbujas que hay, parte del gas que tiene este material va a ascender, sencillamente porque pierde presión. En las dorsales oceánicas, este material al ascender se funde y da origen a una dorsal oceánica, que es ridge, es el término en inglés para dorsal o cordillera oceánica. Y estas son las zonas en las cuales se produce la mayor cantidad de las erupciones en el mundo. Son erupciones submarinas, uno no las puede ver. Y como la dorsal se está expandiendo, uno puede pensar que esto es como una cinta transportadora de una corteza basáltica. Estos son ejemplos de erupciones que ocurren en las dorsales, donde las dos placas, esto es una placa y esto es otra placa, se separan a la misma distancia de la dorsal. A ambos lados la dorsal tiene la misma edad y se van magnetizando con la misma polarización, y eso es la polarización del campo magnético, y eso es lo que vimos en la clase pasada respecto a cómo se descubrió la teoría tectónica de placas. Entonces, estas cordilleras oceánicas que se forman, forman cordilleras porque están elevadas 2 kilómetros o quizás más respecto al fondo del piso oceánico, y tienen una estructura geométrica que en general es bastante simple respecto por ejemplo, cómo es la corteza continental, porque sencillamente son capas de basalto, son sedimentos marinos, capas de basalto, una capa de rocas intrusivas gabbro y abajo peridotitas, rocas intrusivas ultramáficas. Y la velocidad de separación es de entre 3 a 10 centímetros por año, dependiendo de dónde esté la dorsal en el mundo. Bueno, esta es otra imagen esquemática que muestra el proceso de ascenso de este material, de este material plástico en el manto que se funde por descompresión, y que eso da origen a la extensión, a la separación de las placas tectónicas al ascender este material. Y aquí se ve más esquemáticamente que la zona de ascenso es una zona de topografía elevada respecto al piso oceánico. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero con los nombres de las cosas que nos interesan. Lo que hay al interior de la dorsal es magma, es roca fundida, son basaltos que tienen prácticamente la misma composición, 49 a 51% de sílice. Son iguales en composición a los basaltos que uno ve en una erupción como en Islandia, porque Islandia es un país que se ubica arriba de una dorsal, que es la dorsal del Atlántico. Tienen un valle, estas dorsales oceánicas tienen un valle central que se conoce como el Valle del Rift, un valle de Rift, una zona que tiene topografía está más baja que la dorsal misma, y como las placas se extienden, como son frágiles, eventualmente se fracturan, y esas fracturas dan origen a estas fallas transformantes. Acá nuevamente les remarco la diferencia entre la corteza y la litósfera. La corteza hace referencia solo a la composición de la primera capa de la Tierra. La corteza oceánica tiene 7 kilómetros de espesor,
mientras que la litosfera hace referencia a la estructura mecánica, es la capa que se deforma, que se mueve, que se fractura en forma frágil. No se puede, en general, no fluye como si fuera un medio viscoso a escalas de tiempo geológicas. El espesor de la litosfera oceánica, no recuerdo exactamente cuánto era, pero incluye parte del manto oceánico. Perdón, del manto, parte del manto oceánico. Entonces, como les mencionaba anteriormente, en las dorsales oceánicas es donde ocurre el grueso de las erupciones, desde las erupciones en el mundo, y esto que se ve acá en este video que hay acá, así ocurre una erupción submarina. Son basaltos. A ver. Bueno, eso es un video de buzos, pero en Hawái, porque en Hawái es probablemente el lugar más fácil del mundo para ver este tipo de erupciones. No nos importan en verdad los buzos ni nada de eso, solo nos importa, pero está medio, vamos a adelantar. Entonces acá, esperemos que aparezca, ahí está. Estas son las coladas de lava que se forman en los fondos oceánicos y al enfriarse en contacto con el agua toman esta forma de almohadillas, por eso se les conoce como lavas almohadilladas. Entonces, ¿cómo se ve en el terreno? O en un buque oceanográfico, así, como si fuera una almohada de lava. Pero obviamente están solidificadas y tienen la misma composición y mineralogía que un basalto que uno ve en una erupción en un volcán de la superficie de la Tierra. Estos basaltos, que se forman en las dorsales oceánicas, dan origen al 90% del volcanismo de nuestro planeta, pero mucho de eso no lo vemos porque están a varios kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar. En Hawái no hay una dorsal oceánica, es un punto caliente, pero como hay lava que es eruptada bajo el nivel del mar, uno puede ver estas estructuras de lavas almohadilladas. Cuando estas estos basaltos de la dorsal oceánica se conocen en inglés con el término MORB, M-O-R-B, y lo que es un acrónimo para Mid-Ocean Ridge Basalt. Entonces, cuando uno dice un MORB, se refiere a un basalto que se forma en una dorsal oceánica. Otro tipo de fenómenos que ocurren en estas zonas de extensión donde las placas tectónicas se separan por el ascenso de las celdas convectivas que da origen a magma, es que ustedes pueden imaginar que si yo estoy tirando una roca rígida, eventualmente la voy a fracturar. Y eso es lo que acá se marca como tensional stress, que son sencillamente fuerzas por unidad de área que son las que hacen que las placas se separen, pero como las placas son rígidas, se van a fracturar. Y eso es lo que se conoce como una falla. Una falla es una fractura en una roca en la cual hay desplazamiento entre los dos bloques, principalmente. Y dan forma, y la forma en la cual uno ve esto, ya sea en un mapa de topografía o en una batimetría, es que uno ve una morfología como escalonada, como la que se ve acá esquemáticamente, que se las voy a mostrar en una foto un poco más adelante. En general, la mayor parte del magma que uno piensa que va a hacer erupción en una dorsal oceánica no erupta. De hecho, mucho de este material se queda entrampado a algunos kilómetros de profundidad en una zona que se conoce como mush en inglés o mash, que son zonas de material parcialmente fundido y parcialmente cristalizado. Pueden pensar que es como una esponja que está llena de cristales de olivino, de plagioclasa, clinopiroxeno, por mencionar algunos minerales ferromagnesianos, por mencionar por mencionar los principales. Y solo una pequeña parte de este material que está parcialmente fundido y parcialmente cristalizado, enfriado, va a poder ser eructada a la superficie y dar origen a una colada de lava en una dorsal, una vez que asciende por lo que se llama un dique. Y un dique no es más que una fractura que se abre, que está llena de roca volcánica, de magma.
Y eso lo vamos a ver más en detalle en las próximas clases, cuando ya utilizando la teoría tectónica de placas, empecemos a hablar en términos globales de los procesos que podemos ver a través de las rocas de la superficie de la Tierra. Bueno, esto es algo que ya habíamos visto anteriormente, pero no siempre es bueno mencionarlo de nuevo para que lo recuerden, como es la estructura de la corteza oceánica en el fondo del mar. La profundidad empieza a los 0 kilómetros del fondo del mar, tiene una capa de sedimentos, basaltos, un enjambre de estas fracturas de estos diques, que son estas fracturas que están llenas de basalto solidificado, una capa de gabros, que es el grueso de la corteza oceánica, según este esquema, 2/3 de la corteza oceánica son estos intrusivos máficos, mientras que lo que hay abajo en el manto son peridotitas, rocas ultramáficas llenas de olivino, estas rocas color verde, bien bonitas. Entonces ustedes pueden pensar de que, dado que hay una similitud, de que puede haber una variación gigantesca en los procesos que ocurren en nuestro planeta, ¿habrán diferencias entre las dos dorsales oceánicas que podemos encontrar? Y la verdad es que sí. Esto que está acá es la batimetría del fondo oceánico. Los colores azules son zonas más profundas. Esto es la fosa, como la fosa de las Marianas, donde una placa tectónica, en este caso la placa de Nazca, es subductada bajo la placa sudamericana. Pero hay zonas como esta que está acá, que tienen colores más claros, que corresponden a dorsales oceánicas, donde el piso oceánico está levantado aproximadamente 2 kilómetros respecto al resto del fondo oceánico. Y está levantado porque es material más caliente que no se ha terminado de enfriar completamente. Entonces, mientras más lejos estoy de la dorsal, más fría es la corteza oceánica, por lo tanto se va a hundir solo por su peso. De la misma forma, al otro lado de la dorsal, la corteza está más fría y también se va a hundir más rápido, se empieza a hundir progresivamente en la medida que se enfría. Aquí a la derecha muestro otra dorsal, que es la dorsal del Atlántico. La dorsal mesoatlántica, acá está un poco cortado el texto. Y vemos que morfológicamente, solo en su forma, se ve bastante distinta. Ahí aparece un valle, una zona, como un hueco al medio de la dorsal, que es este valle de Rift, que es este valle de Rift. Y la diferencia entre la forma de la dorsal del Pacífico y la dorsal del Atlántico está dada principalmente por la velocidad a la cual se separan las placas tectónicas. En este caso, la placa sudamericana respecto a la placa de África, y esto es la placa del Pacífico respecto a la placa de Nazca. Entonces, si lo vemos a escala un poco más global, este es un mapa que lo que muestra es el flujo de calor, el flujo de calor dado por la temperatura de las dorsales oceánicas, donde el flujo es más alto en la dorsal del Pacífico y el flujo es más bajo, como tiene colores más amarillos, en la dorsal del Atlántico. Entonces, si hay más flujo de calor en una dorsal, en dos dorsales, la del Pacífico y la del Atlántico, que tienen una morfología distinta a la que vimos anterior, como lo vimos en la batimetría anterior, uno puede inferir de que probablemente por la diferencia de la velocidad de expansión, que hace que al expandirse más, el flujo de calor va a ser más alto, porque va a estar saliendo más material, y eso puede influir en la forma que tienen las dorsales oceánicas. Y de la misma forma uno también puede decir que esta acá, que no recuerdo cómo se llama, también es distinta a una dorsal como la del Pacífico o a una como la del Atlántico. Entonces, esto es un esquema que muestra un poco lo que les he descrito. En la astenosfera, en la zona donde el manto está en un estado plástico y puede fluir, material asciende porque está caliente, es más bollante, va a ascender en el ridge, y en la medida en que se forma corteza oceánica, bueno, el ascenso produce la apertura del ridge, de la dorsal, la apertura y por lo tanto la extensión de la corteza. Eso es lo que se muestra en estas flechas que están marcadas con U, y cuando se enfría y cuando este material se empieza a enfriar,
Esto que se muestra acá es una isoterma, una zona que tiene la misma temperatura, y este modelo puede explicar en general las formas de la dorsal. Entonces, el efecto de la temperatura, de la tasa de expansión, que está directamente asociado a qué tan caliente está la dorsal, es lo que explica la distinta morfología de estas dorsales. Entonces, esto que está acá es una batimetría de las distintas, ya bien detallada, de las dos dorsales oceánicas. El piso oceánico acá tiene una profundidad de 3.000 metros en la zona donde fue realizada esta batimetría. En la dorsal llega hasta, la profundidad disminuye a 2.500 metros, mientras que acá se ve la batimetría de la dorsal del Atlántico. Esto es como un mapa topográfico, pero del fondo del mar. Y en la dorsal del Atlántico, acá se ve claramente este valle interno, un valle de rift que la dorsal del Pacífico no tiene, y no tiene para expandirse en forma más rápida. Expandirse en forma más rápida. Entonces, ¿por qué se producen estas diferencias? Aquí nuevamente lo que vemos son batimetrías de la dorsal del Atlántico, perdón, de la del Pacífico y de la dorsal del Atlántico. La dorsal del Pacífico se abre tan rápido, y este es un ejemplo que muestra la velocidad a la cual se expande. Este es el centro, esto es la dorsal, esto es la forma que tiene la batimetría. Entonces un punto, y acá se muestran en forma esquemática puntos donde los basaltos tienen 10 millones de años. En la dorsal del Pacífico se abre tan rápido y se expande mucho más rápido que la dorsal del Atlántico. Entonces las rocas que tienen la misma edad están más lejos del eje de la dorsal. Y al estar más lejos, bueno, están más frías también porque... perdón, tienen la misma... al tener la misma edad tienen la misma temperatura. Pero el hecho de que la dorsal se abra más rápido hace que el eje de la dorsal se vaya constantemente llenando de magma, a diferencia de la dorsal del Atlántico, que se expande mucho más lento que la dorsal del Pacífico, y este valle de Rift, que está entre los dos brazos, entre los dos en el centro de la dorsal, no se pueda llenar tan fácilmente de basalto. Entonces, al extenderse, al moverse este bloque hacia allá y este bloque hacia acá, la dorsal se extiende, se genera este valle interno y no se alcanza a llenar porque la apertura es más lenta y por lo tanto no se puede llenar tan fácilmente de rocas volcánicas. Acá también nuevamente lo que muestran los colores son las batimetrías, es la topografía del fondo oceánico. Y este tipo de zonas que uno, a ver si funciona el video, que uno ve en el fondo oceánico también se pueden ver en los continentes, en lo que se llaman los valles, por ejemplo, en lugares como Etiopía o en Islandia, donde la corteza se empieza a extender por el ascenso de material parcialmente fundido en la litosfera, en la astenósfera. Creo que vamos a quedarnos con esta. Pueden ver el resto de la animación por su cuenta después. Entonces, al extenderse, el flujo de calor aumenta, disminuye el espesor de la corteza, se empiezan a generar una serie de fracturas, como las que se muestran acá, que son fracturas en las cuales dos bloques de la corteza se deslizan, se desplazan uno respecto al otro. Y si la extensión aumenta, llega a ser cada vez más grande, el espesor va a disminuir cada vez más, las placas se van a empezar a separar y eventualmente eso va a empezar a ser ocupado por un océano. Y eso es el proceso que está ocurriendo al día de hoy en lugares como Islandia, pero principalmente en Etiopía. Y si ese proceso se alarga por millones de años, lo que vamos a hacer es generar corteza oceánica por la presencia de material fundido con un gran flujo de calor en la base de la litosfera, perdón, en la base de la corteza. Pero esto es algo que pasa a escala de millones de años. Entonces, ¿cómo se ve? Bueno, esta es una figura que muestra un poco lo mismo en estas zonas donde hay ascenso de material, donde la corteza se expande en un continente. Si hay millones de años de extensión,
Eventualmente los bloques se van a empezar a separar más y se van a separar y se va a dar origen a dos placas tectónicas completamente distintas. Y donde eso se ve muy bien al día de hoy es en el Gran Valle del Rift, que quizás a algunos les suene de nombre si es que ha visto revistas como de la National Geographic o cosas similares, donde este bloque que está acá, esto es Somalia, esto es Etiopía, esto es Kenia, no es muy evidente cuando uno ve la topografía, pero cuando uno ya trabaja más adelante y hace cursos como los de geomorfología, donde a uno le enseñan a mirar, a identificar procesos geológicos solo en base a la forma que tienen los paisajes, hay zonas que son valles de rift, zonas donde la topografía está deprimida, está más baja, producto de la extensión de que dos placas tectónicas se están separando, donde este pedazo se está separando del resto del bloque del continente africano. Y estas cosas que están acá son distintas partes de esta zona de rift. No son zonas lineales largas que tengan, no sé, una fractura gigante que tenga 2000 kilómetros de largo, sino que están segmentadas por distintos pedazos. Aquí hay volcanes, en esta zona de hecho están los volcanes más activos de África, en el Congo, que es un volcán que se llama Nyamulagira, que es en el borde entre el Congo y Ruanda, y acá en esta zona también hay una gran cantidad de volcanes, de volcanes y zonas con grandes erupciones volcánicas también. Entonces, ¿cómo se ve la morfología, un valle de esto? Esta es una imagen satelital, probablemente nunca han visto una de ellas, es en Kenia. Entonces lo que vemos, lo verde son zonas con vegetación, esto que está acá es un lago. La primera vez que uno ve imágenes satelitales como que cuesta poder identificarlas, pero es algo que los geólogos utilizamos muchísimo, ya sea para estudiar, para buscar minerales o para entender cómo se deforma la litosfera de nuestro planeta, y son herramientas extraordinariamente útiles. Pero lo que importa es que vemos zonas como esta, acá hay zonas de sombra, y esto es porque la topografía acá está más alta que la topografía de acá. Acá se ve un nuevo escalón, en el cual la topografía de acá está más alta que la topografía de acá. Y estos son fallas, son estas fracturas que separan, que se forman cuando la litosfera se está extendiendo, en particular en estas zonas de rift. Visto en una foto un poquito más en perspectiva, así se ve. Este es el valle central del Rift de Etiopía, es idéntico a lo que uno esperaría ver en una dorsal oceánica. Acá vemos claramente, esto está tomado probablemente desde un helicóptero, que esto está más alto que esto, y esto está más alto que esto, y eso es porque están separadas por estas fallas. Estas son fracturas, son fallas que, como les mencionaba, se producen por la extensión de la corteza, perdón, de la litosfera. Y eventualmente en muchos millones de años, este bloque de Etiopía se va a separar en dos para dar origen a una microplaca tectónica. Y digo micro porque es más pequeña que la placa africana. Durante las últimas décadas han habido dos momentos en los cuales ha habido emplazamiento de un gran volumen de magma basáltico justo debajo de algunos de estos segmentos del Valle del Rift de Etiopía. Y eso es lo que muestra la figura de la derecha, este mapa de colores que tiene flecha. Los colores muestran el movimiento vertical. Entonces, acá donde están rojos, la superficie se levantó 5 metros, y donde están las flechas indican que este bloque se mueve hacia allá, y este bloque se mueve hacia allá. Las zonas en verde son zonas que bajan. Entonces, en un segmento del Gran Valle del Rift de Etiopía, en el año 2005, se emplazó una fractura, hubo una fractura de aproximadamente 50 kilómetros de largo, en la cual se inyectó un dique. Y esto es exactamente lo mismo que se infiere que ocurre en las dorsales oceánicas que están bajo el mar. Solo que aquí, por estar en un continente, podemos verlo con un nivel de detalle que excepto en Islandia, no se ha podido ver nunca más, nunca antes. Entonces, repito, esta zona del medio es un mini valle de rift, que es donde la superficie baja. Las zonas en rojo son zonas donde la superficie se levanta, pero además se extiende, se mueven en esta dirección y se mueven en esta dirección por el emplazamiento de una de estas grandes fracturas, de un dique, de una fractura que está llena
de basalto parcialmente fundido. Bueno, esta es una visión un poquito más cercana. Nuevamente acá tenemos estas terrazas que en Etiopía las utilizan para cultivos, y estas zonas que están acá forman estas fallas, estas fracturas que acomodan la extensión de la litosfera en esta parte del mundo. Y esto es un ejemplo de lo que pasa cuando hay uno de estos eventos grandes de inyección de magma en diques. La superficie se rompe, esto estaba al mismo nivel que esto, esto que está acá en negro es una colada de lava, y como está sobre esto es más reciente que esto, eso es por estratigrafía, por el principio de superposición, y como esta fractura rompe toda la corteza, todos los primeros metros de la litosfera, es posterior al desplazamiento de la colada de lava, y se produce por la extensión de las placas tectónicas en esta zona. Entonces esto también da origen a un terremoto. Entonces eso lo podemos ver más adelante cuando hablemos de terremotos y fallas. Entonces con eso terminamos de hablar brevemente de los márgenes divergentes. Ahora vamos a cambiar hacia los márgenes convergentes, que son la situación geológica que se observan en lugares como nuestro país, o como en Japón, o en Indonesia, o en el noroeste de o parte del noroeste de Estados Unidos. Y en estos márgenes, la diferencia fundamental es que las placas tectónicas, en vez de estar extendiéndose, separándose, una placa oceánica, como la placa de Nazca, subducta, cae bajo una placa continental. Y al caer se dan origen a varios fenómenos que son la presencia de volcanes, la presencia de cordilleras, y en la zona donde las placas están en contacto, la presencia de grandes terremotos de subducción. También lo que sucede cuando uno forma una cordillera es que el espesor de la corteza continental se puede prácticamente duplicar y pasar en vez de tener 35 kilómetros en promedio, a tener casi 70, como sucede en la zona norte de Chile, a la altura de Bolivia, donde la corteza continental llega a casi 70 kilómetros de espesor. Entonces, ¿cómo se subductan un continente? Estos son videos del mismo tipo, que a mí me gustan, bueno, son de una organización de investigación en terremotos en Estados Unidos, pero son muy educativos, así que lo que muestran es la subducción, el movimiento de la placa oceánica bajo una placa continental. Puede pasar que en zonas donde esta placa se está moviendo bajo la placa oceánica, se bloqueen. Y al bloquearse quiere decir que este bloque no se está moviendo, este pedazo de la placa continental no se está moviendo respecto al pedazo de la placa, al bloque de la placa oceánica. Y eso es el origen de por qué se producen terremotos en estas zonas. Bueno, hay material que se empieza a acumular acá, porque el material sedimentario se empieza a compactar por el empuje de las placas tectónicas. La parte que está justo arriba de la zona que está bloqueada se empieza a levantar, porque como no se puede mover, y eso significa que en una zona continental, en una zona de subducción, los segmentos cercanos a la costa se pueden levantar por el acoplamiento de las dos placas tectónicas. Y eventualmente esa energía va a ser liberada en un terremoto de subducción, como fue el terremoto del Maule, o el terremoto de Illapel, el terremoto del Maule de hace 11 años, o el terremoto de Illapel de hace 6 años, que son los terremotos más grandes que han ocurrido en nuestro planeta. Entonces, una de las características de las zonas de subducción es que dan origen a los terremotos más grandes de los cuales hay registro. En una zona de extensión no hay terremotos tan grandes como los que ocurren en una zona de subducción. Y también hay factores de tipo de la mecánica de las rocas que explican esto, pero eso son cosas que se ven en cursos posteriores. Entonces, esto muestra un poco lo mismo que ya les había mencionado anteriormente. Acá se muestran de forma esquemática las zonas de convección donde hay movimiento de material plástico al interior de la astenosfera. En las celdas convectivas donde descienden también arrastran hacia abajo
a una placa que se subducta, y esta placa que se subducta también mantiene sedimentos en la superficie, y estos sedimentos tienen agua, y parte de esta agua puede ser incorporada en la fase, en ciertos minerales, como por ejemplo las anfíbolas. Solo por mencionar un ejemplo, en la corteza oceánica casi no hay anfíbolas, pero hay otros minerales que tienen agua. Y eventualmente, cuando esa agua se pierde, y se pierde cuando hay transiciones de fase, cuando el aumento de la presión y la temperatura en la placa es tal que los minerales cambian a otro tipo de mineral, las rocas de la placa se metamorfizan y esa agua es liberada. Y la gracia que tiene esa agua es que permite bajar la temperatura de fusión de toda esta zona que está acá, que se conoce como la cuña astenosférica. Y esta cuña astenosférica, solo por su temperatura, no se podría fundir, pero con la presencia de agua, baja la temperatura de fusión, se funde, este material fundido empieza a ascender porque es menos denso que el material que lo rodea, y da origen y eso eventualmente al llegar a la superficie da origen a un volcán y a la presencia de erupciones volcánicas. Entonces, el proceso de subducción está directamente asociado a la formación de arcos, de cadenas de volcanes, como los que hay en la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta la Patagonia de Chile, o en zonas como en Japón. La zona que está acá, llamada como la zona de Guadati y Benioff, es esto que está acá, la zona en la cual uno logra y donde se producen los terremotos de subducción. La gracia que tienen esta figura muestra un poco lo mismo que les mencioné anteriormente, y el aporte que tuvieron los márgenes de convergentes a la teoría de tectónica de placas, ya retrocediendo un poco lo de la clase pasada para ponerlo en perspectiva más histórica, es que hubo dos terremotos, que fueron el terremoto de Chile de 1960, que fue el terremoto más grande del cual haya registro histórico, y el terremoto de Alaska de 1964, allá cerca del Ártico, que fueron estudiados por este geólogo de nombre George Plafker, que fue el único geólogo que contribuyó en forma significativa a la teoría de tectónica de placas. Y esto les puedo contar la historia completa cuando hablemos de terremotos. Y acá es lo que muestra el párrafo de la derecha, que está en inglés, y se los voy a traducir, donde dice: teorías de la expansión del fondo oceánico y el concepto más reciente de la tectónica de placas sugieren que zonas estructurales como el arco de Alaska, que se llaman las Aleutianas, y el arco de Chile-Perú, son zonas de convergencia en el cual las placas oceánicas de la litosfera, progresivamente son subductadas bajo los arcos. Entonces, esta fue una de las primeras interpretaciones de que los gigantescos terremotos que uno ve en zonas de subducción son evidencia clara de la teoría de tectónica de placas. Bueno, estos son algunos de los fenómenos volcánicos que uno ve en zonas de subducción. En zonas de subducción hayamos visto que el ascenso de material fundido por estas celdas convectivas produce la extensión de la corteza oceánica y la formación de una cordillera submarina, donde uno ve, por ejemplo, estos submarinos, estos mini submarinos de investigación, cosas como esto es lo que se llama un black smoke, que era una fumarola negra, donde este material que está acá son gases volcánicos muy ricos en metales, pero en una zona de subducción, el ejemplo primordial del volcanismo son la presencia de volcanes como que esto creo que es un volcán en Alaska. En Alaska. Entonces, eso es volcanismo, es el mismo tipo de... Lo que puede salir de acá puede ser de la misma composición que lo que sale en un volcán en una dorsal oceánica, pero la presencia de la corteza continental en en los arcos continentales hace que las rocas volcánicas en una zona de subducción como en Chile tengan una variedad química muchísimo más grande que las rocas volcánicas de una dorsal. En una dorsal hay solo basaltos. En un arco de subducción podemos encontrar desde basaltos hasta riolitas. Y eso lo vamos a ver en la clase de volcanismo más adelante. Entonces, esto vamos a
una consecuencia, como les decía, estos ya son los mismos videos de IRIS, pero ya está en castellano, es que en estas zonas de subducción, en el borde de principalmente la placa de Nazca y la placa sudamericana, es donde hay sismicidad. Entonces, donde hay terremotos. Entonces, aquí, para el estudiante que me preguntó la semana pasada por los bordes de placas, aquí se muestra claramente que hay, perdón, el martes pasado, que hay un borde de placa entre la placa australiana y la placa euroasiática en Indonesia, y tal cual, como predice la teoría de tectónica de placas, en estos bordes de subducción es donde está lleno de terremotos, que son los puntitos negros. También hay en las dorsales, pero no la misma cantidad que hay en las zonas de subducción. Y también estas zonas de subducción es donde están muchísimos de los volcanes que se conocen en el mundo. El término anillo de fuego es solo más bien una cosa de difusión, no se utiliza mucho, prácticamente no se utiliza en geología, pero sale mucho en la prensa. Y en estas zonas de subducción es en donde han ocurrido algunos de los terremotos más grandes, como el terremoto de Valdivia de 1960, que ocurrió cuando un bloque, acá se muestra la subducción, cuando un bloque pausa, cuando este pedazo de la corteza oceánica fue subductado y se deslizó a lo largo de una distancia de más de 1000 kilómetros de norte a sur. Bueno, el video se los dejo para que lo puedan ver más en detalle. ¿A alguien se le ocurre cuánto es la velocidad a la cual subducta la placa de Nazca respecto a la placa de Sudamérica? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna teoría? ¿A la misma velocidad con la que se crea la dorsal oceánica? En teoría sí, porque para que se conserve la masa, es verdad. Pero el número exacto, ¿cuánto es? ¿Cuánto crees que es? Recuerdo haber visto que era como 6.6 centímetros por año, algo así. Sí, efectivamente, 6.7 centímetros por año medido al día de hoy. A escala geológica, a escala de millones de años son 7.8, pero lo que se mide al día de hoy y lo que genera terremotos son 6.7 centímetros. Entonces, cuando uno mide cuánto se desliza la zona de subducción en un terremoto, supongamos que son 10 metros, por poner un número, si uno lo desliza, si uno lo divide por la velocidad de convergencia, uno puede estimar cuánto es el periodo de recurrencia de un terremoto al primer orden, al orden cero. Eso depende también de un montón de otros factores, pero sí, 6.7 centímetros por año. Y es relativamente rápido. Hay otros bordes de placas que tienen velocidades más lentas, pero en este momento no recuerdo las cifras de ninguno de ellos. Bueno, uno de los eventos más importantes que ha ocurrido en los últimos 11 años de nuestro país, yo no sé si ustedes lo recordarán, yo lo recuerdo bien, está en Chiloé, fue el terremoto del Maule, que acá en amarillo, lo que se muestra el segmento de la placa de Nazca que se deslizó hasta 20 metros bajo la placa sudamericana. Y este terremoto es el quinto terremoto más grande registrado instrumentalmente. Y lo que está en rojo muestra los segmentos en los cuales se han deslizado pedazos de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana durante distintos eventos. El más grande es el de Valdivia, este es el del 2010, el segundo más grande. El tercero no sale porque la imagen es muy antigua, es el terremoto de Illapel del año 2015 que ocurre aproximadamente acá mismo. Bueno, y también en el sur del Perú hay bastantes terremotos, pero en Chile hay más porque el país es muy largo. Entonces, ¿qué creen que sucedió con la costa de Chile durante el terremoto? Chile se movió hacia el oeste y hacia abajo, Chile se movió hacia el este y arriba, Chile no se movió, sino que la placa de Nazca, que está acá, se movió hacia abajo y hacia el este. ¿Qué se les ocurre? Yo creo que la
placa de Nazca se movió. ¿Ya? ¿Alguien más? Chile se movió hacia el este y hacia arriba. Ok, ¿alguien más? Bueno, la respuesta se mide, se da con un instrumento que se llama un GPS. El principio es el mismo que utilizan los GPS que nos entregan la ubicación en nuestros teléfonos inteligentes, pero estos son GPS que son instrumentos que uno pone en terreno y que son mega precisos. Pueden medir desplazamientos con una fracción de un milímetro. Entonces, no son cosas que uno pueda medir con un GPS para ubicarse en un bosque, con el GPS que uno tiene en el teléfono celular. Y aquí lo que muestro son las flechas que indican la magnitud del desplazamiento respecto al interior al continente, a la zona estable del continente que está dada por Brasil, que es una zona antigua, rocas de 2.000 millones de años, donde no hay actividad tectónica. Y estas flechas lo que muestran es cuánto se movió cada una de estas estaciones de GPS en el terremoto del Maule. Y la respuesta es: Chile se movió hacia el este. Se movió 3 metros en la zona de Concepción. Incluso el desplazamiento, pueden imaginar que el desplazamiento fue tan grande que movió la cordillera de los Andes completa. O sea, un volumen gigantesco de rocas. Todo este volumen de rocas se movió 3 metros, o sea, se movió hacia el este. Obviamente la magnitud del desplazamiento se aumenta en la medida que yo me acerco hacia el sector del terremoto. Y aquí esta figura de la derecha lo que muestra es lo mismo, pero con distintos puntos de GPS, donde vemos que en la medida que nos acercamos hacia la costa, los desplazamientos aumentan desde 73 centímetros hasta 4 metros, hasta casi 5 metros, estos 488 centímetros. Entonces, ¿cuánto se mueve la superficie de nuestro planeta, de nuestro país, cuando hay un terremoto de subducción? Es muchísimo. Es una cantidad enorme lo que se puede mover, y se mueve hacia el este. Perdón, hacia el oeste, digo, hacia el oeste. Esto lo que muestra es un poco lo mismo, pero esto lo que muestra es lo mismo, pero acá en vez de ver cuánto se mueve en la horizontal, es cuánto se mueve en la vertical. Entonces las flechas verdes muestran zonas que bajan y las flechas en rojo muestran zonas que se levantan. Entonces en la zona de Concepción la superficie, la costa se levantó casi 2 metros. Y eso es algo que produjo, al levantarse parte de zonas que están bajo el agua, se levantan algas y estas algas se mueren. Entonces uno puede inferir por el espesor de las algas que ese pedazo estaba bajo el océano. Y la figura que está a la derecha muestra un perfil, esto es la distancia horizontal, desde aproximadamente acá hasta acá, y muestra que hay zonas que bajan y zonas que se levantan. Y eso también depende un poco. Entonces, hay zonas que se levantan y zonas que bajan. No fue que todo se levantó o que todo se hundió. Y cuando hablemos más en detalle de terremotos, les puedo contar el por qué. El otro fenómeno que es distintivo de las zonas de subducción es el volcanismo, es la presencia de los volcanes. Y como les explicaba anteriormente, cuando uno subducta una placa, esta placa tiene agua, ya sea por los sedimentos que están en el primer kilómetro de la corteza oceánica, y que esta agua eventualmente va a ser incorporada en la estructura cristalina de los minerales que forman las rocas de la corteza oceánica, y por aumento de presión y temperatura, estos minerales se van a transformar en minerales de rocas metamórficas, y esta agua se va a perder. Y eso es donde se pierde esa agua, es lo que se llama una zona de deshidratación de la placa. Es un proceso de metamorfismo, que lo vamos a ver también más en detalle cuando hablemos en la clase de rocas metamórficas y procesos metamórficos. Y este vapor esta agua hace que la temperatura de toda esta zona baje y se funda. Y como les mencioné, al fundirse, la roca fundida menos densa asciende por flotabilidad. Un fluido puede ascender si es menos denso,
respecto a la roca que hay alrededor, y si hay fracturas, obviamente, y eventualmente va a dar origen a cadenas de volcanes como la que tenemos en Chile, en nuestro país. Como el volcán Villarrica, el volcán Osorno, el volcán Yaima, etc. Los nevados de Chillán, que están haciendo erupción al día de hoy, en una erupción de muy pequeña magnitud, pero una erupción a fin de cuentas. Pero también hay otros tipos de zonas de subducción, que son los arcos de isla, donde una placa oceánica puede ser subductada bajo otra placa oceánica. Y eso es algo que uno pensaría ya no se entiende muy bien, no debería ocurrir porque la litosfera oceánica son dos cosas que tienen la misma composición, la misma densidad, pero sin embargo, si es que hay una litosfera oceánica que es más vieja que la otra, esta va a estar más vieja, está más helada, está más fría, no más helada, y por lo tanto es más densa. Entonces también por diferencias de densidad, esta cosa subducta. Y los procesos que ocurren son más o menos análogos a los que ocurren en una zona de subducción con un continente. Hay deshidratación de la placa por reacciones metamórficas de aumento de presión y temperatura, se liberan fluidos, se libera vapor de agua, baja el punto de fusión, se generan magmas, roca fundida, y eso asciende y da origen a cadenas de islas volcánicas, como por ejemplo en los archipiélagos de las Marianas, que son estas que están acá. Estas acá en rojo son donde placas oceánicas subductan, en azul son zonas donde una placa oceánica subducta bajo otra placa oceánica. Los triángulos en negro muestran la placa que se subducta bajo otra placa. Perdón, me equivoqué. Los triángulos muestran la placa que queda sobre la placa que subducta. Entonces pueden ver acá en Chile, la placa de Nazca está siendo subductada y los triángulos apuntan hacia la placa continental, la placa sudamericana. Entonces, aquí, esta placa subducta, la placa del Pacífico subducta bajo la placa de las Marianas. Y hay varios arcos de isla, como este de Tonga, Kermadec, y Subonin, Marianas, Filipinas. Entonces, también son ambientes de subducción, también hay muchísimos terremotos en esa zona, también hay una cantidad enorme de volcanes en esa zona, también hay volcanes submarinos en todas esas partes. Así que son otro tipo de zonas de subducción, pero donde uno observa en general el mismo tipo de fenómenos que los que observa en una subducción de corteza oceánica con un continente como en Chile. Probablemente la zona más famosa son las Islas Marianas, donde la placa del Pacífico que está acá, esto es un mapa de batimetría, los colores indican la profundidad del fondo oceánico, más azul es más oscuro. La placa del Pacífico subducta bajo la placa de las Marianas. Y esto que está acá, estas zonas que están acá en rojo, también son batimetría, también son zonas que están elevadas respecto al fondo oceánico, pero no porque haya una dorsal oceánica, sino porque hay un arco de volcanes que dan origen a islas volcánicas. Acá esta fosa de las Marianas también es la que les mencioné que tenía 11 kilómetros de profundidad. No sé muy bien cuántos de estos volcanes sobresalen por sobre el nivel del mar. En este momento no lo recuerdo, pero todo esto son básicamente cadenas de volcanes análogas a las que se observan en una zona de subducción como en el margen de Chile con la placa de Nazca. Una característica que tienen las zonas de subducción donde hay arcos de isla es que tienen lo que se llama una cuenca detrás arco, y eso es lo que se conoce como back arc. Este es otro mapa de batimetría. Entonces aquí el fondo oceánico tiene 5 kilómetros de profundidad, se levanta hasta 1000 kilómetros, hasta una profundidad de 1000 kilómetros por la reformación de esta cadena de volcanes, y tiene una zona trasera, que está acá, que es una zona más profunda, y que se conoce como una cuenca, que es como una zona donde se acumula material sedimentario que cae desde el fondo oceánico, por la suspensión del material, porque el material que está en el fondo oceánico cae por gravedad, y hacia atrás hay un arco antiguo, entonces un arco donde habían volcanes hace varios millones de años. Entonces estos arcos van migrando, se van moviendo a lo largo del tiempo, no son estáticos.
Entonces son zonas que son un poco distintas respecto a... El primer orden es lo mismo, son zonas de subducción, pero el hecho de que subductes una placa oceánica, bajo una placa oceánica, generas un conjunto distinto de morfologías, de zonas, que en una zona de subducción. Otro ejemplo son, bueno, también son excepciones donde, por ejemplo, la placa del Pacífico subducta bajo la placa de Norteamérica, en el arco de las Aleutianas, en Alaska, pero aquí mucho de esto es corteza continental. Entonces, esta es una placa oceánica, esta es una placa continental, y también se produce un arco de islas. Entonces, hay excepciones a la regla. Como en geología, lo que más hay son excepciones. Así que las cosas nunca son blanco y negro. Siempre uno puede establecer principios generales, pero siempre hay excepciones a esos principios generales. Y hay otras zonas donde como también hay arcos de isla, como por ejemplo en Japón, y esto que está acá muestra la zona en la cual la placa de Okhotsk se deslizó varios metros bajo la placa del Pacífico en el terremoto de Tohoku, que ocurrió en marzo del 2011, y en el cual hace un mes y medio se cumplieron 10 años desde ese terremoto que cambió completamente la forma en la cual se entienden y se generan los terremotos más grandes que ocurren en nuestro planeta. Hay otras zonas de subducción y creo que me quedan 3 diapositivas más para empezar a terminar la clase, que yo creo que está un poquito pasado, pero bueno, es corto. Hay zonas también en la cual márgenes convergentes en los cuales dos placas continentales colisionan. Entonces, estas placas tienen la misma composición química, tienen aproximadamente la misma densidad, pero la placa más vieja, al ser levemente más densa, va a ser subductada bajo la placa continental más reciente. Y cuando esto sucede, se forman las cadenas de montañas más grandes que hay en nuestro planeta, como son los Himalayas o como fueron los Alpes al momento de su formación. A diferencia de una zona de subducción, acá la placa no se subducta completamente, sino que parte de ella queda como estancada bajo la otra placa, porque la diferencia de densidad tampoco es tan grande entre estas dos, es muy pequeña la diferencia de densidad entre esta placa y esta otra placa, entonces queda como parcialmente estancada y se empieza a comprimir, y eso es lo que produce el levantamiento y la formación de las cadenas de montañas como en los Himalayas, que es lo que muestra esta figura, donde tenemos corteza oceánica, que estaba siendo subductada bajo la placa de Eurasia. Esto es la India se empieza a acercar, y en ese momento la corteza se empieza a engrosar, se empieza a plegar, a deformar, y a lo largo de millones de años se empieza a levantar, se empieza a fracturar. Y al fracturarse y engrosarse, que es lo que muestra esquemáticamente la figura de acá, estas son fallas, son fracturas de la corteza, donde también ocurren grandes terremotos, como el terremoto de Nepal del año 2015, se forman cadenas de montañas gigantescas, como los Himalayas, que tienen un relieve de más de 8 kilómetros al día de hoy. Entonces también es otro tipo de margen convergente, donde dos placas tectónicas colisionan, pero como que tienen casi la misma densidad, no se pueden subductar, sino que se produce un engrosamiento de la corteza y un fallamiento, un fracturamiento de gran escala. Me quedan 2 diapositivas. Entonces lo que muestra esta figura es un poco lo mismo que en el video. Si nos olvidamos de esto, acá tenemos una zona de subducción común y corriente, igual a la de Chile, donde hay una fosa, hay una placa oceánica que está siendo subductada, que da origen a un arco volcánico, pero si eventualmente choca un continente, esta placa oceánica, al chocar este continente, se genera lo que se llama una zona de sutura, que es donde se juntan las dos placas tectónicas. Al comprimirse se genera una cadena de montañas, y la corteza oceánica sigue siendo subductada, en este caso se separa de la corteza continental. Y eso es algo que los sismólogos han desarrollado técnicas muy avanzadas para poder tratar de ver estos pedazos de placas
que quedan como flotando al interior del manto de la astenósfera de nuestro planeta. Obviamente comprenderán que tratar de ver algo que está a varios miles de kilómetros de profundidad no es fácil, así que tampoco puede hacer una imagen muy detallada de esto. Y los Himalayas son precisamente, y con esto termino la clase el día de hoy, uno de los lugares donde la tectónica de placas no funciona bien. La tectónica de placas no funciona bien porque la teoría predice que la conformación de la cordillera, la formación y la presencia de terremotos debería ser solo en el borde entre la placa tectónica, la India y la placa de Eurasia. Estas flechas lo que muestran son el movimiento medido por estaciones de GPS que miden la posición y el movimiento de los puntos de la Tierra. Esto creo que está respecto a la parte estable de Eurasia, de Europa con Asia, y muestran que a distancias de más de 3.000 kilómetros del límite de placa hay movimiento todavía. Y este movimiento se traduce en que también hay terremotos, en que también hay fracturas, fallas, estas fracturas donde dos bloques se mueven y dan origen a terremotos, hay zonas con rocas muy deformadas, entre otras cosas. Y esto es algo que si la teoría de tectónica de placas fuera 100% correcta, uno no lo podría ver. ¿Y por qué no funciona? Como dice este artículo también ya un clásico, que es tectónica continental luego de las placas tectónicas, dice, el éxito de la teoría de placas tectónicas requiere aceptar que la deriva continental, que los continentes se mueven, y también requiere reinterpretar los movimientos de gran escala en la mayoría de la Tierra. Pero el supuesto básico de la teoría de tectónica de placas, que grandes bloques de la litosfera rígidos se mueven, no se puede aplicar en el interior de los continentes. Y no se puede aplicar porque uno ve que en el interior de los continentes también hay movimiento, también hay fracturamiento, entre otras cosas. En Sudamérica la tectónica de placas funciona bastante bien, en el Tíbet y los Himalayas no funciona para nada bien. Y esto ha dado origen a más de 45 años de discusiones científicas de alto nivel sobre cómo se puede mover las placas, cómo se puede deformar el interior de las placas continentales. Entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Y la parte de márgenes transformantes los vamos a ver al principio de la próxima clase. Bueno, fue bastante información, creo yo, la que les di tratando de entender cómo se mueven los continentes de nuestro planeta. ¿Tienen consultas? ¿Dudas? Profe, ¿Sí? si yo tengo una duda aquí. En la subducción, ¿qué pasa con la parte de la placa que se hunde? En teoría debería seguir siendo menos densa que la parte del manto, entonces debería como volver a subir, ¿o no? No, es más densa. Se pone más densa. Es más densa que el manto. Sí, se pone más denso que el manto. Sí, porque sigue teniendo transiciones pues siguen habiendo reacciones metamórficas y se forman ropas cada vez más densas por el aumento de la presión. Bueno, lo que pasa con una placa, supongamos a 2.000 kilómetros de profundidad, son cosas también de especulación científica el día de hoy, porque uno puede hacer estas imágenes, estos modelos de velocidad del interior de la Tierra, estas tomografías, que son extraordinariamente complejas, son difíciles de hacer y tienen problemas también de resolución, o sea, no pueden resolver bien dónde está una placa al interior de la Tierra, pero se piensa que hay como un cementerio de placas tectónicas en algún punto del interior del manto terrestre, a varios miles de kilómetros bajo la superficie de la Tierra. También hay modelos numéricos que se hacen para simular cómo una placa subducta cae bajo un continente. Pero eso, como son cosas que nuevamente ocurren a miles de kilómetros de profundidad y solo podemos utilizar principios como el uniformitarianismo, que es que la misma física y química que explica todo lo de la superficie de la Tierra también explica el interior, o imágenes por onda sísmica. Entonces son cosas indirectas. Nadie ha podido ver abajo. Sí, efectivamente hay un cementerio de placas, pero se piensa que hay zonas en las cuales estas placas se estancan. Y te puedo mandar por un curso un ejemplo de cómo se piensa que se ve eso. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Más consultas? ¿Preguntas?
Ah, sí. Estas zonas de subducción continente-continente eran las que se llamaban obducción, ¿cierto? No, obducción es una cosa distinta. Obducción es cuando un pedazo de una placa oceánica está aflorando, se levanta por sobre la corteza continental. Y el depósito y en la placa oceánica, cuando está sobre la corteza continental, se conoce como una ofiolita. Ah, verdad, me había confundido. Sí, una ofiolita. Que en Chile hay en el sur, en las islas de la región de Magallanes, hay pedazos de corteza oceánica sobre corteza continental. Y es una ofiolita que se conoce como la ofiolita tortuga. Entonces, este ejemplo que yo creo como una de las excepciones, donde dijo que una parte de esto de la placa continental de Japón había subducido bajo la del Pacífico, ahí se produjo una abducción. El caso de Japón no lo recuerdo, no lo manejo muy bien, así que... No, en Japón lo que quise decir fue que es un ejemplo híbrido, en donde tienes puede ser un ejemplo híbrido donde tienes lo que se llama un arco de isla. Estos son arcos de isla más que corteza continental. Entonces, acá subducta una placa oceánica bajo otra placa oceánica. Es eso. Ah, ok. Vale, gracias. De nada. Más consultas. ¿Profe? ¿Sí? En la zona del Valle del Rift de África, esas fallas, ¿qué tan profundas pueden llegar a ser? Tú dices hasta cuánto se puede fracturar el movimiento. O sea, por ejemplo, ¿qué tan profundo puede ser esto hacia abajo? ¿La fractura? ¿Sí? Un par de kilómetros. Pueden llegar hasta 3, 4 kilómetros. Y eso se puede medir con imágenes satelitales, uno puede... No solo se puede medir en terreno, se puede medir también con sismómetros, con los sensores que uno utiliza para estudiar terremotos. Pero pueden llegar a algunos kilómetros de profundidad. No pueden llegar así, digamos, a 50 kilómetros, porque 50 kilómetros ya estamos dentro de la astenósfera, entonces ahí ya no hay fracturamiento, sino que todo el medio está plástico, entonces no se puede romper. La suposición básica y el hecho básico que muestran estas fallas es que acá estamos en la parte rígida que es la litosfera, y acá es donde las rocas se rompen y se deslizan en planos de falla. Y por lo tanto hay un límite en el cual el comportamiento de las rocas pasa a ser frágil a ser dúctil. Y eso es algunos kilómetros de profundidad. El Valle Rift exacto diría unos 5 kilómetros, más o menos. Ya. Gracias. De nada. ¿Más consultas? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? La parte de la deshidratación de la placa, liberación de vapor de agua, ¿cómo genera, o sea, cómo causa la disminución del punto de fusión de la roca? ¿Aumento de presión o...? No, o sea, no, se debe, o sea, acá, si estás acá, o estás acá, o estás acá, estás a la misma presión. Entonces no es que tengas un cambio de presión que te produzca la variación que te haga que la roca se pueda fundir, sino que la característica fundamental es que cuando la placa subductante se profundiza, cae, aumenta la presión y va a haber una transición de fase en la cual los minerales que tienen agua van a perder esa agua y se van a transformar en otro tipo de minerales. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos de rocas ígneas y de procesos magmáticos. Y eso es lo que se infiere, que es lo que produce la presencia, que es lo que hace que se funda esta zona, la cuña astenosférica. El mecanismo exacto lo vamos a ver en la clase del martes, y no lo quiero adelantar. Ya, gracias. De nada. ¿Más consultas, preguntas? ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué tan cerca se puede llegar como buceando a esos volcanes submarinos? ¿A cuáles? ¿A los de arcos de isla o a las dorsales? No había mostrado unos volcanes. Ah, sí, en el video. Sí. Ya, esto es al lado de la costa de Hawái, entonces estos videos deben ser
yo no sé si tú has buceado, yo he buceado y cuando uno bucea, si no es un buzo muy profesional, puede bucear hasta 20 metros de profundidad. Entonces esto está al lado de la superficie del mar. Ya. Sí. Sí, entonces estas son cosas que uno ve inmediatamente al lado de la costa, sí, pero es por eso, porque está muy cerca de la costa. Uno no puede, si no me equivoco, uno no puede bucear a más de 100 metros de profundidad, pero acá está la particularidad de que uno puede ver, de que uno puede bucear a esta zona. En una dorsal oceánica, por ejemplo, si uno quiere ver esto, tiene que meterse en un submarino que te aguante la presión, un sumergible que te aguante la presión de la columna de agua hasta algunos miles de kilómetros de profundidad. Profe, ¿y cuánto dura como el volcán submarino? Como para que la gente llegue y pueda bucear y todo. ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cuánto dura más o menos como la explosión y todo? Como para que uno pueda llegar y... ¿Tú dices cuánto es la duración de la erupción? Sí. Ya. Estas erupciones de las dorsales lo desconozco, no sé cuánto duran. No sé desde el momento en que empieza a salir el basalto hasta que termina, no sé cuánto pasa. Este caso del video es de Hawái, y en Hawái hubo una erupción que duró 35 años. 35 años botando basaltos en forma continua. Entonces, parte de esos basaltos eran eruptados bajo el agua. Entonces, cuando dura 35 años, tienes la suerte, puedes ir en cualquier momento y puedes ver. En este lado del mundo, ninguna erupción ha durado esa cantidad de tiempo. Ya, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? ¿y han ido algo así como en submarinos a ver una erupción en alguna dorsal? Uf, me pillaste con la pregunta, no lo sé. Lo puedo averiguar, pero no te podría decir. El problema que tiene todo lo que son ciencias de la tierra marinas, como puedes imaginar, es que requiere un barco muy grande. Un barco tiene una tripulación y puedes inferir que el costo de operación de ese barco es una fortuna de plata. Pueden ser varios miles no sé, $30.000 por día de costo de operación. A lo que voy con eso es que en lo que es la exploración de los fondos oceánicos, uno no puede funcionar como un investigador individual, sino que uno tiene asociaciones de investigadores con los cuales uno obtiene fondos para hacer estas campañas oceanográficas, ya sea para medir el interior de la estructura de la corteza oceánica o tratar de ver volcanes submarinos, y eso uno lo planifica a varios años. Entonces es muy poco probable de que si tú planificas una campaña oceanográfica vayas a poder ver una erupción submarina en una dorsal oceánica, porque tienen que pasar tanto tiempo, y como estos volcanes no tienen monitoreo, porque están en el fondo del mar, es como casi tirar una moneda al aire de que puedas ver una erupción de este tipo en el fondo de una dorsal. Ah, casi. Sí, no es como que voy a decir, ya, voy a tomar el avión y me voy a ir a Islandia al día de hoy a ver la erupción que está pasando allá. No, en ciencias, cuando uno trabaja con cosas marinas, todo cambia. Es todo 1000 veces más difícil y 1000 veces más caro que trabajar en la superficie en un continente, por ejemplo. Bueno, será. Algún día que alguien lo logre. Sí, o sea, hay, por ejemplo, no sé si, bueno, les puedo mencionar un ejemplo. No es una dorsal oceánica exactamente, pero les voy a mostrar un ejemplo. No, esto ya no es parte de la clase, así que, pero si tienen tiempo, se los puedo mostrar. Voy a compartir mi navegador. Mayotte. Mayotte es una isla que es territorio francés, que queda entre Madagascar y África, frente a Mozambique. ¿Ya? Básicamente es una isla pequeña que queda en la mitad de la nada. Entonces, cuando uno ve acá, uno ve océano. Y las redes de monitoreo mundiales de terremotos, que acá no hay una dorsal oceánica, no hay nada así, pero las redes de monitoreo mundial detectaron terremotos raros en esta zona, y por mucho tiempo. Y coincidió que eran tan extraños que Francia decidió mandar una expedición oceanográfica aproximadamente 6 meses después desde que se detectaron estos terremotos. Esa expedición fue en mayo del 2019
y descubrió un volcán submarino. Descubrió que los terremotos habían sido producto del nacimiento de un volcán submarino, y es la erupción submarina más grande que se ha detectado hasta el día de hoy. Y era una erupción extraordinariamente extraña, porque estaba ocurriendo en una zona donde no había una dorsal oceánica, no había ninguna evidencia de que ahí había un volcán. Y esta foto y esta imagen lo que muestra es la columna de lava, perdón, la columna de material que está saliendo desde el volcán en el fondo del mar. Los colores creo que muestran una propiedad acústica del agua. Entonces, esto fue un ejemplo, tuvieron la suerte de que había un buque oceanográfico listo para partir, y que se pudo cambiar la planificación del buque oceanográfico cuando estas cosas están planificadas de aquí a los próximos años. No son cosas que uno tenga disponibles para decir, ya, quiero ir allá de aquí a 2 días más. No. En ciencias marinas todo es más lento. Entonces, esta es una página del Servicio Geológico francés que dice nacimiento de un volcán submarino en Mayotte. Y aquí lo que se muestra es la batimetría del fondo oceánico. Esta es la batimetría, creo que antes y después. Y no es muy claro, pero acá es un poquito más elevada la batimetría, y eso es pero no, acá. Fíjense acá y acá. Acá aparece esta cosa que no aparece acá, y eso es porque acá una colada de lava tapó parte de esto. Entonces, así también descubrieron que hubo una erupción submarina. Y también lo que hizo este buque fue tirar un carro, una especie de carro que dragó el fondo oceánico, y por eso pudieron sacar basaltos de esta erupción. Pero este es probablemente el ejemplo más espectacular del nacimiento de un volcán submarino. En una dorsal oceánica, no sé si alguna vez alguien ha hecho una expedición así de rápido para ver en vivo y en directo una erupción submarina. No lo sé. Tuvieron harta suerte por lo visto. Bueno, sí, efectivamente, sí. Muchas de estas cosas a veces hay que tener suerte de estar en el lugar preciso, en el momento preciso, con los recursos precisos. Y eso es algo que a veces uno no puede planificar. Gracias, profe. De nada. ¿Más consultas? Profe, pero ¿y qué es más recurrente, que ocurra una explosión submarina o en la superficie? No, submarinos, porque hay más dorsales, porque el volumen porque la dorsal es continua. Entonces es más o menos continuo. Entonces los volúmenes que salen de ahí, como está siempre en extensión, los volúmenes que salen de ahí son mucho más altos de magma. Pero el problema es que no los podemos ver. Es el problema principal. ¿Más consultas? ¿Preguntas? Bueno, parece que no tenemos más consultas. Podemos hablar más de volcanes y erupciones la próxima semana, o de aquí a 10 días más, cuando hablemos de procesos magmáticos y luego de procesos volcánicos. Así ¿Profe? que, ¿sí? Una pregunta corta que se me ha olvidado, que cuando estamos viendo, había dicho que Chile era como, o América, sí, Chile en general era como muy joven. Sí. Pero ahí me entra una duda, que si en teoría la parte que se subduce es la placa oceánica, ¿por qué la de Chile sería como tan joven? Ya, vamos a... Eso escapa un poquito al... A ver, déjame buscar una imagen de una zona de Sudamérica. Ya. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Había dicho que Chile era como súper joven. En edad de roca sí, en general sí. Pero en teoría debería tener como la misma edad que el resto del continente, ya que no ha estado desapareciendo Chile, que a diferencia de la de Nazca, que es la que se está subduciendo. Ya. Lo que pasa, la observación es la siguiente. La distancia en la cordillera de la costa del norte de Chile y hasta aproximadamente Chile central, hay rocas volcánicas. Hay rocas volcánicas que tienen edades desde el Jurásico, desde 190 millones de años, 180, y que progresivamente se hacen más jóvenes hasta la presencia actual de donde están los volcanes, que es lo que se conoce como el arco magmático.
Entonces, si la distancia actual entre el arco y los volcanes es de 300 kilómetros aproximadamente, y si hay rocas volcánicas de 190 millones de años, podemos decir que hace 190 millones de años acá había una cadena de volcanes y por lo tanto el margen, la zona de subducción no estaba acá, sino que estaba, por ejemplo, acá, cosa de que la distancia sea de los mismos 300 kilómetros entre el arco y la zona de subducción. Entonces lo que ha pasado, a ver, si volvemos a la imagen anterior, lo que ha pasado, y esto es algo que se toca en el curso de Geología de Chile, que lo da el profesor Marcelo Farías, creo que en 2 años más, si siguen dentro de la carrera de Geología, es que cuando parte de la zona de subducción, en la zona donde la placa de Nazca se subducta, ocurre un proceso que se llama subducción por erosión, en el cual la subducción empieza a descomponer, a fracturar las rocas que hay en la zona de subducción. Entonces el margen se empieza a erodar de a poco. Y al erodarse, la posición del frente de subducción se empieza a mover hacia el oeste. Eso explica, por ejemplo, por qué las rocas, por qué tenemos esta progresión de edades de rocas volcánicas desde la cordillera de la costa hacia el frente actual de donde está el arco volcánico. Pero eso no te explica, por ejemplo, por qué las rocas que hay acá, en el sector de Argentina, son mucho más viejas. Esto que está acá es una cosa que se llama las sierras pampeanas, que son bloques de rocas intrusivas y rocas metamórficas, muy viejas, tienen 500 millones de años o más, y la teoría que existe en los modelos que han desarrollado principalmente los geólogos argentinos es que han habido sucesivos periodos en los cuales bloques, pequeñas microplacas, que tienen nombres bien exóticos como Famatinia, como la precordillera, la precordillera es esto que está acá, en Argentina, han colisionado con el núcleo estable del continente, y ese núcleo estable lo constituye todo este pedazo que está acá, donde las rocas son mucho más viejas, tienen 2.000, 2.500 millones de años, y es lo que se llama el núcleo cratónico de Sudamérica. Es por eso. Esas son las explicaciones que hay. Vale, entonces es porque la mayor parte como de la tierra, así como del continente chileno, o sea, de donde debería estar Chile, sí, se ha ido erosionando. Exactamente, se ha ido erosionando y se va moviendo el arco se va moviendo en la medida que se va moviendo el frente de subducción. Eso es lo que ha pasado. Y todo lo que está acá atrás son pedazos de bloques que han sido pegados por el movimiento de las placas tectónicas a lo largo de miles de millones de años. Y eso quizás podemos hablar un poquito al final del curso cuando hablemos de la evolución de la Tierra. Vale, gracias, profe. Gracias. De nada. Bueno, con eso los motivo a que sigan estudiando geología. ¿Más consultas? ¿Preguntas? Bueno, yo me tengo que ir, así que ya estamos bien pasados, así que nos vemos la próxima semana. Estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.